El mundo, la historia como la conocemos, tiene muchas lagunas. Los historiadores, científicos, nos cuentan cosas, descubrimientos, y desde esos descubrimientos crean una línea temporal y crean pues lo que a ellos les parece que ocurrió. Pero si algo me encanta del misterio, si algo me encanta de buscar historias, de contaros historias que no se habla, que se conocen poco, es que esas historias tiran por tierra muchas teorías de muchos historiadores científicos. Y hoy en la Cueva 51, bienvenidos, os voy a hablar de gigantes, de personas, de seres que parece imposible que existan, que existieran, pero en este caso, en el capítulo de hoy, vais a ver cómo, según las pruebas, a lo mejor sí que existieron. Y viajamos hoy a Ecuador, a la década de los 60, y es que en la localidad de Changaymina, un grupo de personas, encabezadas por un párroco local, que encima este párroco, este sacerdote, era escritor, músico y le encantaba la historia y la arqueología, pues encabezadas por este hombre, descubrieron unos restos cuando excavaron una zona de Changaymina que cambió la percepción de todo lo que creían hasta ese momento. En el sur de Ecuador, en una pequeña población cercana a la frontera con Perú, ocurrió algo increíble. Los habitantes del lugar dicen que de ahí se recuperaron huesos humanos, unos huesos humanos pero que tenían una particularidad, y es que eran gigantescos. Se cree que muchos de ellos están ahora en colecciones privadas de todo el mundo, y por eso es un misterio, y por eso no se ha podido demostrar 100% que esos huesos fueran de gigantes. Pero según la historia que nos cuenta el sacerdote Carlos Miguel Vaca Alvarado, que murió en 1999, y según la gente que excavó con él y que estuvo con él, en la década de los 60, en Ecuador, se descubrieron restos óseos de seres presuntamente gigantescos. Y estos restos habían sido conservados, estos huesos, la mayoría por el sacerdote del que lo he hablado, Carlos Miguel Vaca Alvarado. Este hombre nació en 1912 en Loja, Ecuador, y como he dicho, siempre era muy curioso, siempre le gustaba la arqueología, la historia, la música, escribía. Y es que ser sacerdote no significa estar solo en la iglesia, dar 4 misas, 4 sermones e irte a tu casa. Ser sacerdote, ya que tienes pocas cosas que hacer, entendedme. No tienen un trabajo de 8 horas al día durante todos los días de la semana. Tienen distintas cosas que hacen al día. Pues este hombre aprovechaba para estudiar arqueología. Y un día pues pensó, en esta zona, en Changaymina, hay historias de gente de antepasados que hablan de que había gigantes. Ya que yo me gusta la arqueología, ya que sé un poco del tema, ¿por qué no coger a un grupo de personas y excavar una zona? A ver si hay suerte y encontramos algo. Y efectivamente, en el pequeño poblado donde estaba la parroquia y donde estaba este sacerdote, en una zona a 755 kilómetros de Quito, la capital de Ecuador, empezaron a excavar. Curiosamente, Changaymina significa changa, que se refiere a pierna, en particular a fémur, a huesos humanos, y mina, que significa depósito. Por eso alguien hace muchísimos años
le puso el nombre de Chiangay Mina, porque ya en esa zona se ve que se encontraban restos humanos y huesos. En 1965, el padre Baca, acompañado de 25 personas, exploraron y excavaron un terreno. Ahí, sea suerte, sea inspiración divina o lo que le queráis llamar, encontraron un cuerpo. Justo donde excavaron, encontraron un cuerpo. Pero un cuerpo gigante. Encontraron restos de una cabeza, un tronco y las extremidades. Claro, Chiangay Mina se dice que era la ciudad de los dioses y que había un cementerio de dioses. Historias locales, historias que pasan de generación en generación, contaban que esa zona, por eso se llamó Chiangay Mina, depósito de huesos, era el lugar donde se enterraban los dioses. Claro, este sacerdote, apasionado de la arqueología, como os he dicho, y también aficionado a escribir y contar las leyendas de la zona, dijo, aquí tiene que haber algo. Excavaron y efectivamente encontraron un cuerpo gigantesco, huesos gigantescos, y se quedaron de piedra. Exactamente lo encontraron en el cantón de Gonzamaná, el 11 de diciembre de 1965. Allí estaba lo que parecía ser el esqueleto de un gigante. Así lo contaba Gabriel Gutiérrez, quien fuera un ayudante del párroco de Loja, del párroco del sacerdote Baca, y lo decía de esta manera. Se encontró una tumba que contenía el esqueleto de un gigante, que medía por lo menos 7 metros de altura, y muchos objetos increíbles por su tamaño. Vasijas, platos, herramientas, armas, puntas de flechas y otras piezas muy curiosas. No solo estaba el esqueleto, sino que había los enseres de este hombre, gigantes también. 20 años después del hallazgo, en unas entrevistas que fueron concedidas a mediados de los 80, el sacerdote Baca Alvarado realizó algunas declaraciones sorprendentes. Interrogado sobre el supuesto gigante, porque estuvo un poco como en secreto, pero claro, como sabéis, los secretos son muy difíciles que se escondan. Y ya claro, los periodistas, la gente del lugar, la gente de Ecuador se enteró, y ya los medios de comunicación se interesaron mucho por el caso. Dijo que él pensaba que los orígenes de este gigante se encontraban en la Atlántida, señalando que Tartaria fue un lugar donde había seres muy avanzados, seres muy grandes, gigantes, que también tenían mucha tecnología. Citó también pasajes bíblicos como fuentes para sus ideas. Hizo una especie de mezcla ya que era sacerdote, metió un poco de cositas del cristianismo, de la iglesia, tenía que hacerse un poquito de publicidad también de lo suyo. Claro, pero es que la colección existía. La colección de huesos existía y la mayoría los tenía el sacerdote Baca. Él dijo que estos gigantes creía que habían habitado Ecuador y otras partes de América, pero hacía miles de años. Algunos de los fragmentos que incluso se fotografiaron con el sacerdote Baca los enseñó y los medios de comunicación los fotografiaron. Claro, cuando ya se fotografiaron, salió en la prensa, muchos museos, muchos arqueólogos tenían ganas de ver el hallazgo y los querían, pues, para saber si eran de verdad o no, los querían estudiar. Algunos de estos fragmentos óseos fueron enviados al Instituto Smithsonian de Washington. Imaginaos si se interesaron gente potente, gente y instituciones importantes. En los años 60 aún estaban todos los fragmentos en Ecuador. Después ya poco a poco, como lo he dicho, se fueron repartiendo en el Instituto Smithsonian, en otros arqueólogos también se interesaron. También en el Parque Jungfrau de Suiza
hay en teoría huesos de esta colección encontrada de este gigante. Se exponen en un museo particular de un investigador paranormal, Klaus Dona. Este hombre también se hizo con restos, seguramente pagando. Y en este museo, el austriaco Klaus Dona, hay una representación del gigante de Loja. Según todos los fragmentos que estudió este investigador paranormal y todos los fragmentos que se pudieron fotografiar, se hizo una reconstrucción y se puede ver en el gigante de Loja, se puede ver en Facebook, se puede ver en internet. Y efectivamente mide unos 7 metros. Creen que estos gigantes podían ser originarios de una tierra ancestral. Una tierra ya desaparecida del Pacífico. Algunos le llaman Lemuria, pero no se sabe exactamente desde cuánto hace que estos gigantes murieron y cuánto hace que habitaban. Se cree que hace bastantes miles de años que estos seres gigantescos estaban en la Tierra. Eso es lo que dicen algunos investigadores y el propio sacerdote Vaca. Pero claro, no solo el sacerdote Vaca hablaba de estos restos. Ya había gente, los viejos del lugar hablaban de que en esta zona habían vivido gigantes. Luis Alberto Borja Moncayo, un hombre que murió justo en 1960, curiosidad, justo antes o el mismo año que se encontraron los restos, en 1947 escribió un libro, Los Condorazos. Este novelista, periodista, fue fundador de un círculo de prensa, también fue presidente de la Casa de Cultura Ecuatoriana. Este hombre escribió, antes de encontrarse los restos del gigante de Loja. Fueron ellos, junto a los híbridos, quienes edificaron el primer imperio sobre el planeta. Caminaron por el mundo hasta que se encontraron con un lugar extraordinario, un paraíso de temperatura ideal, de abundancia y de prosperidad. Estaba junto a una cordillera donde existía una gran laguna, y por el campo corrían 4 ríos. Lo llamaron Edén. Gigantes e híbridos alados tomaron el nombre de un ave gigante que admiraron porque dominaba las alturas. Ellos se llamaron, en honor de esta águila gigante, los Condorazos, que significa el cóndor de las nieves. Dice este hombre que el primer Edén, donde vivían estos gigantes, estos seres híbridos, estos seres míticos, fue edificado en el interior del Chimborazo. Es una especie de monte, un antiguo volcán que cubre las más altas partes de los Andes. Esta raza de condorazos, originaria de Sudamérica, contaba, se esparció por todo el mundo, bajo la misión de civilizar el planeta. No sé si era verdad lo que contaba este hombre, pero justo después de morir encontraron un esqueleto de un gigante, en la zona donde él decía que habían creado su Edén, su particular, pueblo. Pero es que los gigantes no solo están en Ecuador, no solo se han encontrado restos en esta zona, se han encontrado restos por todo el mundo. Algunos son fraudes, algunos no se han podido constatar que sean reales. En este caso del gigante de Loja, el gigante de Ecuador, sí que los restos fueron enviados a un montón de sitios, fueron estudiados y efectivamente eran huesos humanos. No eran huesos de animales, no eran huesos de alguna malformación. Eran huesos perfectamente hechos. Creo que tenían, he leído, una especie de capa que los hacía más resistentes, capa que no tenemos hoy en día, y claro, por eso podían vivir estos gigantes de 7 metros. Sería lógico que fueran huesos más resistentes, porque si no, no podrían vivir muchos años tan grandes, o incluso no podían ni caminar. Pero es que en la mitología, la existencia de los gigantes es algo constante. Ya en el registro bíblico está el filisteo Goliat. Se dice que medía 6 codos y un palmo, equivalente a casi 3 metros. O la raza Nefilim,
procedente de los dioses caídos e hijos de los dioses, en Sudamérica. Quizás la más famosa de todas las historias registradas en testimonios sobre gigantes son las historias que hablan de los patagones. Estas criaturas fueron registradas por las bitácoras del marino portugués Fernando de Magallanes entre el Atlántico y el Pacífico. Cuando estaba buscando esta zona, que buscaba el lugar ideal, el lugar soñado, la isla espectacular, Magallanes, en el estrecho de Magallanes, que hoy lleva su nombre, descubrió algo increíble. Antonio Pigafetta era un marino fiel a Magallanes, un marino que contaba muchas historias de él, iba escribiendo una especie de diario. Dijo: vimos cerca de la playa un hombre que era tan grande que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura. Y lo llamaron patagones. Patagones por el tamaño desmesurado de sus pies. Por eso, la palabra Patagonia deriva de esta región de Argentina. Perdón, la región de Argentina, llamada Patagonia, lo he dicho al revés creo, deriva de patagones, que son los seres que describió Magallanes y su equipo. Estos gigantes que están por todo el mundo, estos gigantes que hay registros desde el principio de los tiempos, ¿fueron olvidados? ¿Fueron ocultados? Yo creo que sí, que existieron gigantes. Solo hay que pensar que al principio de los tiempos los dinosaurios eran seres gigantescos. Al principio, hace miles de años, había mucha vegetación. Había épocas que los árboles eran gigantescos, había muchas lluvias, los árboles crecían mucho, había muchas plantas, muchos animales grandes. ¿Por qué no pudo haber existido unos seres o humanos o habitantes de la Tierra que hubieran sido más grandes? Y poco a poco, como ocurrió con los dinosaurios, pues la evolución hizo que nos fuéramos empequeñiendo un poco porque era más fácil la vida. Las jirafas, por ejemplo, tienen el cuello tan largo porque durante siglos y siglos, bueno, siglos, sí, miles de años o no sé cuánto hace que tienen de jirafas, pero lo tienen tan largo porque es la única forma de llegar a las hojas de los árboles. Y la evolución ha hecho que ese cuello, que antes era pequeñito, durante años y años y años de evolución, se vaya estirando para que puedan llegar. A lo mejor había gente gigantesca, de 3, 4, 5, 7... Pero la evolución hizo que nos hiciéramos más pequeñitos. Las plantas eran más pequeñas, los árboles ya eran más pequeños, no hubo épocas de sequías, hubo épocas de épocas heladas. Claro, todo eso hizo que la evolución fuera cambiando. ¿Por qué ahora los animales no son grandes? Porque a lo mejor ya no necesitan ser grandes. A lo mejor en la época de los dinosaurios, como los árboles eran muy altos, como todo era muy grande, ellos tenían que ser grandes, porque si no, ¿cómo llegas a comer, a la comida? Y yo sí que creo que pueden haber existido en la historia gigantes. Lo que ocurre es que siempre a esto, el tema de los gigantes, se le da como una pátina, se le da como algo que no es verdad, que son invenciones, que son historias. Pero la realidad es que desde tiempos inmemoriales se habla de gigantes en todo el mundo. Y se han encontrado huesos, se han encontrado restos, misteriosamente desaparecen, no se estudian bien, se dice que no, que estos huesos que son malformaciones. Pero después te encuentras en muchos museos representaciones de esqueletos de gigantes. Y tú dices, si no es verdad, ¿para qué meten ahí en un museo de historia una representación de un gigante? Y un dato muy importante. Cuando encontraron el gigante de Loja de 7 metros, lo más importante es que encontraron enseres.
Eso significa que este ser vivía y usaba artilugios. Usaba platos, usaba cosas hechas a mano. Y yo me quedo con ese detalle. Que esos enseres eran gigantes. Si no fuera el hombre gigante, si fuera una invención, si fuera una broma, nadie crearía enseres gigantes y los metería en la tumba. Porque cuando tú datas el cuenco hecho de barro, el plato, o los vasos, lo que sean, tú sabes cuándo está hecho. Y esos enseres se dataron igual que los huesos del gigante, hace miles de años. Vamos, que el gigante de Loja, el gigante de Ecuador, yo creo que es lo más cercano a un gigante de verdad, a unos restos de un gigante de verdad, porque no tiene muchas cosas para decir que no es cierto. Hay mucha gente que tiene restos en todo el mundo de este gigante, como eran 7 metros de esqueleto, imaginaos. Y se investigó por muchos institutos, muchos científicos. Y curiosamente, que yo sepa, casi ninguno dijo que esto era un fraude. Tampoco dijo que era una especie nueva de seres gigantes, de hombres gigantes, pero tampoco nadie ha dicho que no sea verdad. El párroco Vaca, el sacerdote Vaca, dijo que eran híbridos, seres extraterrestres que vinieron a nuestra Tierra, se juntaron con humanos o crearon un híbrido humano extraterrestre y por eso eran tan grandes. Se dice que colonizaron distintas zonas y nadie sabe cómo murieron, si es verdad que existieron y por qué se han encontrado tan pocos restos esqueléticos, porque son restos gigantes. Lo que está claro es que en la historia de la humanidad seguramente ha habido gigantes, animales increíbles, razas que no conocemos, pueblos más avanzados que han desaparecido. Lo que pasa es que era imposible saber todo lo que ha ocurrido durante cientos de años, ya que, y eso es curioso y una cosa que a mí me llama mucho la atención, tampoco se encuentran tantísimos restos. No sé, los gigantes no sé qué pensáis, escribidlos si pensáis que existen, si no, que han existido. Yo creo que sí. Si hubo dinosaurios gigantes, si hubo animales gigantes, ¿por qué no ha podido ver razas gigantes de personas? Hay pueblos que son grandes. Alemanes, escandinavos. Son gente grande. Hay pueblos de África que son bastante altos. Y hay lugares que todos son muy bajitos. Así pues, para mí, no veo descabellado que una raza de personas gigantes, o varias razas, hayan convivido en la Tierra, hayan estado en la Tierra, y hayan desaparecido por la evolución. Gracias a todos, y hasta la próxima.